No pelee, deje que Dios le defienda. Confíe en el Señor, Él pelea por nosotros sus hijos. Hay un versículo en la Biblia que dice: no venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Mire qué interesante, la Biblia está diciendo que Dios se define a sí mismo como el vengador de los creyentes. Cualquier daño que le hacen a un hijo de Dios, se la van a ver con Dios. El que te toca es como que tocar a la niña del ojo de Dios. El Señor va a usar todos los recursos del cielo por proteger esa área delicada de su ojo. Así cuida el Señor a sus hijos. Así te cuida el Señor a ti y a los tuyos, porque te ama. No quiere decir que Él no va a permitir que pasemos pruebas o a veces pasemos injusticia, aflicción, pero confíe que el Señor es su defensor. Él es tu abogado, Él es tu protector. Jesucristo es el guardián de los creyentes. Miren, en la Biblia se ve que el pueblo de Dios tenía enemigos. Por ejemplo, los filisteos eran enemigos de Dios. Pero ahí en Jeremías 47 se ve la profecía de lo que le iba a pasar a los filisteos, porque le habían hecho mucho daño al pueblo de Dios. Desde tiempos de los jueces, los filisteos habían siempre atacado a los israelitas. Por ratitos Israel se lograba imponer y se defendía. Por ejemplo, bajo Sansón, Israel derrotó a los filisteos. Bajo el reinado de David también. Pero generalmente siempre eran como una piedra en el zapato del pueblo de Dios. Ser vecinos de los filisteos. Los estaban hostigando, los estaban invadiendo, les hacían la guerra. Pero usted puede leer ahí en casa, Jeremías capítulo 47, qué es lo que les espera a los enemigos del pueblo de Dios. Por eso usted y yo no debemos de pedir que el Señor castigue con ira a sus enemigos. Mire qué interesante, la ira de Dios ya no está en contra del cristiano, hoy está a nuestro favor. Dice: dejen lugar a la ira de Dios, dice la palabra. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero aún así usted y yo no debemos de pedir: Señor, castiga a mis enemigos, sino más bien decir: Señor, ten misericordia, sálvalos como me salvaste a mí. Lo mismo vemos en el caso de Moab. Los moabitas habían sido hostiles contra Israel desde tiempos del Éxodo. Estos moabitas eran descendientes de Lot. Lot tuvo hijos con su hija mayor, porque se acuerdan, la esposa de Lot quedó hecha estatua de sal. Y de esa relación pecaminosa e incestuosa vienen los moabitas. Siempre habían sido hostiles contra el pueblo de Dios. Mire, los creyentes pueden tener muchos enemigos. Dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Jehová es escudo alrededor de nosotros. Es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Clame al Señor para que Él le defienda. Los moabitas, Jeremías 48, enemigos del pueblo de Dios, pero el Señor iba a derramar su ira sobre ellos. Mire, estos moabitas se habían burlado del pueblo de Dios. Mire el versículo 27, al final del 27, Jeremías 48, 27 dice: cuando de él hablaste, tú te has burlado. Se burlaban del pueblo de Dios. No solo eso, estaban llenos de soberbia y de orgullo. Mire Jeremías 48, 29, léalo conmigo. Dice: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. El versículo 30 dice: yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por más poderoso que sea tu enemigo, yo no sé quién le ha hecho daño a usted o qué injusticias está usted viviendo. Confíe en el Señor. Él es tu abogado defensor. Él es tu protector. Él pelea por ti. Podemos pedir al Señor que tenga misericordia de nuestros enemigos, que los convierta, porque es un Dios lento para la ira, pero cuando llega su ira, sucede lo que se narra aquí en Jeremías 47 y 48. Personas que estafan a los creyentes, personas que los insultan, los ven de menos, los persiguen, los vituperan, no van a terminar bien, porque Dios es nuestro Padre y Él defiende a sus hijos. Pero ¿qué tenemos que tener? Paciencia y misericordia, como nuestro Señor. Él es paciente con el impío. Él no quiere que ninguno perezca. Él le dio muchísimo tiempo a los filisteos, a los moabitas, de arrepentirse, pero finalmente vemos que su ira llegó. Sin embargo, tenemos un Dios misericordioso y Él es capaz de convertir con su gracia el corazón de las personas más duras. Mire, todos nosotros antes de ser creyentes éramos enemigos de Dios y Él tuvo misericordia de nosotros y nos convirtió con su gracia. De la misma forma podemos orar que el Señor tenga misericordia de los que nos han hecho daño, que los convierta, que los alcance. Pero sabemos que si no se convierten, el Señor va a tratar duramente con ellos. Mire la gracia de Dios con Moab al final del capítulo 48. Vea por favor el 48-46. Dice: ay de ti, Moab,
pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver, dice el 47, mire la gracia, haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta de estos impíos Dios iba a tener misericordia. ¿Cómo no va a tener misericordia de nosotros que somos sus hijos amados? Deje que Dios le defienda y confíe en el Señor.